claves para acceder a la bendición. ¿Y por qué quiero traer este mensaje? Porque encuentro en el día a día, en el transcurrir cotidiano, uno habla con mucha gente, observa muchas cosas, mira muchos casos y miro cómo a veces a algunos les cuesta acceder a la bendición, como cuando a lo mejor usted tiene una llave errada y está tratando de abrir la chapa con la llave que no es y de pronto forcejea, trata de meterla de un lado, de otro, pero no le gira, no le da la vuelta y como que haya cierta dificultad para poder acceder a la bendición. Y hoy quiero referirle un mensaje en esa dirección, claves para acceder a la bendición. Por eso aún la ilustración creo que el hermano nos copió la intencionalidad de parte del Señor en esta noche y por eso hizo la ayuda audiovisual con una caja fuerte. Mire, eso es una caja fuerte si de pronto no lo alcanzó a identificar. Claves para acceder ¿a qué? A la bendición. Antes, previamente, cierto, los niños de 11 años en adelante hoy tienen también atención especial para que puedan ser direccionados con toda tranquilidad de 11 años en adelante y puedan recibir también dirección de manera particular para ellos. Amén. Ok, présteme atención, mis hermanos, allá está mi hermana Dorisita que va a atender a los niños, también pueden ser direccionados, miren ahí, vayan tranquilos niños para que ustedes puedan tener una dirección de parte del Señor. Y usted, papito, le puede animar a su hijo que pueda recibir la dirección. Amén. Vaya, a ver, esperemos que los niños se movilicen para entrar en materia, ¿de acuerdo? Gloria a Dios. Vea, eso es chévere, ¿no? A veces hay temor cuando se para uno, vea, y después se paran todos, ¿sí ve? Por eso dicen es tomar la iniciativa. Qué bueno verle a nuestro hermano Javier después de sus vacaciones. Se le extraña, mi hermano. Qué bueno. Ok, ¿está ahí conmigo? Claves para acceder a la bendición. Bendición que hace referencia a ese bienestar integral. Y escúcheme bien, que está a nuestra disposición y alcance, pero que necesita de nosotros para poder acceder a dicha bendición. De alguna manera la bendición demanda nuestra gestión. ¿Demanda qué? ¿Cuántos desean ser bendecidos? Ok, debemos comprender que la bendición demanda de una gestión, porque a veces tenemos una errada convicción y vemos la bendición como ese favor que llega a nuestras vidas pero sin nuestra intervención. Y hay la tendencia a asociar la bendición entonces finalmente con la suerte, porque a veces como que entendemos que la bendición es algo que me llega pero sin necesidad alguna de mi intervención. Y eso es a lo que normalmente en lo natural se conoce como suerte. Es decir, aquello inesperado o muchas veces esperado, pero que no requirió de nuestra intervención o requirió una mínima intervención de nuestra parte. ¿Será que hasta ahí estoy hablando claro? Pero no es precisamente eso lo que enseñan las escrituras. Acciones, por ejemplo, como el orar, la obediencia, la búsqueda, la acción del dar o del luchar, son acciones que nos involucran a nosotros dentro de la consumación de aquella bendición. Me explico. Por ejemplo, cuando yo le hablo de orar, usted debe entender que la oración es una acción de gestión para yo poder obtener algo y acceder a una bendición, para recibir algo. Por eso usted recordará en Mateo capítulo 7, del verso 7 en adelante, donde habla de la oración como regla de oro. Creo que usted sabe este fragmento bíblico cuando dice la palabra pedid, dice os dará.
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y hace una pregunta que me parece interesante. El verso 9 de Mateo 7 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, hace otra pregunta: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pero entonces la oración en este caso es una acción o una gestión espiritual para yo acceder ¿a qué? A la bendición. Y también le hablé de la obediencia como una gestión, como una acción pertinente para yo poder tener acceso a la bendición. Por eso cuando usted lee por allá en el Génesis 12, que hoy vamos a tomar algunos fragmentos de ese contexto de Génesis 12, usted encuentra que Jehová dice, había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Recuerda, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen, ¿cierto? Y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero me gusta el verso 4, porque el verso 4 del Génesis 12 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿De acuerdo? Pero si hablamos de acciones que nos insertan, que nos introducen a esa caja fuerte que es la bendición, entonces también te mencioné la acción del dar. Porque la palabra dice que más bienaventurado es dar que recibir. Pero te hablé también del luchar, porque yo quiero que en esta noche todos comprendamos que la bendición no es esa condición la cual tú tienes sin tener intervención alguna, sino que la bendición requiere de nuestra intervención, requiere de una gestión. Y cuando te hablo de luchar es porque la palabra dice, por ejemplo, cuando habla de Jacob, dice: mientras con él luchaba. ¿Quién estaba luchando? Jacob con el ángel. Y mientras él luchaba, el ángel le dice: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Amén. Pero a veces nosotros asociamos bendición con reposo, bendición con inercia, bendición con inoperancia. ¿Y qué está haciendo? No esperando que me llegue la bendición. Codea al que tiene al lado y dígale: la bendición hay que lucharla, hay que gestionarla. La bendición implica una gestión. Y note en el particular que tiene en pantalla Génesis capítulo 32, hablando de Jacob. ¿Sabe cómo fue que lo bendijo aquí? Porque dice: no te dejaré si no me ¿qué? No me bendices. Y cuando usted lee el contexto, nosotros somos de texto y contexto, por eso no tenemos pretexto alguno. Y cuando usted sigue leyendo este contexto, mi hermano, los que suelen usar Biblia aún, usted encontrará que lo bendijo es dándole otro nombre. El que lucha es Jacob, pero la bendición la obtiene a través de un ¿qué? De un nuevo nombre. ¿Cómo fue llamado a partir de ese momento? Israel. Y en hebreo Israel significa el que lucha con Dios, pero también traduce en una transliteración pueblo de Dios. Y si alguien recuerda lo que significaba Jacob, ¿qué significaba Jacob? Usurpador. Para decirte simplemente, a manera de un entre paréntesis o nota rápida, que Dios lo bendijo honrándolo. ¿Honrándolo con qué? Con un nombre. Pero muchas veces nosotros no comprendemos que el nombre es una ¿qué?
bendición extraordinaria. El nombre, mi hermano. Y el nombre tú lo mides en la opinión que tú tienes ante los demás. ¿Qué nombre Dios te ha dado? Es que aquí estamos viendo que le da un nombre, ¿cierto? De estafador a honrado. ¿Qué prefieres, tener el nombre de fiel o de infiel? ¿Así? ¿De honrado o de estafador? ¿De sabio o de fatuo? Cuida tu nombre entonces. Algunos hacen acciones deliberadas que lo que menos les importa es el nombre, y muchas veces en su ego engañado dicen: a mí lo que la gente diga me importa un bledo. A mí todo lo que la gente diga me resbala. Es tu nombre, mi hermano. A veces por locura se pierde y se va deshonrando el propio nombre. Amén. Dicho esto, quiero que me acompañes a comprender en esta oportunidad, y ya cerrando ese entre paréntesis, algunas claves, por cierto, muy prácticas para acceder a la bendición. ¿Será que a alguien le puede interesar esto en esta noche? Y que de tú tomar parte y acción en ellas te estarían garantizando la bendición de Dios a tu favor. Lo primero entonces que quiero precisar es que la bendición de Dios siempre vendrá de parte de Dios a través o por medio de su palabra. Amén. ¿Tú sabías que la primera manifestación del Dios creador es por medio de su palabra? Por eso dice que todo fue hecho por medio de Él y para Él, haciendo referencia ¿a quién? A Cristo, quien es el Verbo hecho carne. Y por eso cuando tú miras la operación del Señor en la creación, todo empieza cuando Él dijo. ¿Cuando Él qué? Antes de que Él dijera algo, no había nada. De hecho, así se conoce el escenario científicamente, la nada. Amén. Es decir, que la bendición de Dios, escúchame bien, si viene de parte de Dios, viene por medio de su palabra. Por eso te recomiendo que no eches de menos la palabra del Señor. Vale la pena tener presente y aplicar lo que Dios dice. Todo lo que Dios ha de hacer, lo hace por medio de su palabra. Y en este sentido la palabra toma una forma metafórica. Cuando la palabra, o la Biblia más bien, para ver que no te me vayas a enredar. Cuando la palabra, es decir, la Biblia, se referencia a sí mismo, tiene varios sentidos o varias configuraciones metafóricas, te estoy diciendo, toma forma metafórica. Por ejemplo, ¿cierto? La palabra se asocia metafóricamente con agua, pero también se asocia ¿con qué? Con luz. Pero asimismo se puede asociar la palabra con semilla. En fin, y tomando la referencia de la palabra como semilla, entonces debemos ser conscientes que lo que en esta ecuación corresponde, tú y yo vendríamos a ser ¿qué? La tierra o el terreno. Mateo capítulo 13, ¿recuerdas? Está referenciando a través de una parábola, ¿cierto? Donde el Señor usa una figura metafórica y habla de la parábola del sembrador. Y nota cómo dice, y la parte, y parte dice, cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Los espinos qué? ¿Qué ahogaron? La palabra, ¿verdad? Y la palabra es la semilla. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno, que son los estándares de productividad del reino. Nosotros somos la tierra, entonces donde fecunda el fruto o la bendición. Pero examina la explicación que Jesús hizo de esta parábola del sembrador. A mí me encanta este texto de Mateo 13 porque primero Jesús referencia la parábola del sembrador, pero después se da la modestia de explicarla. ¿Y cómo explica este fragmento? Avanzando al verso 22,
Cuando tú avanzas al verso 22, dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que ¿qué? Oye, ¿cuántos están oyendo la palabra? Pero el afán de este siglo. Si tú le preguntaste al que te invitó, hola, ¿y hasta qué horas es que es? Hermano, con usted, señora, con usted, señor. Si usted está afanado por lo que dejó de hacer o está en este lugar haciendo algo que no corresponde, entonces es precisamente a eso lo que hace referencia, el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. Entonces usted está oyendo la palabra, pero a lo mejor está como a los niños, ¿no? Cuando se les pasa en este lugar, hoy la moda es, les pone el video de la Peppa Pig. No, yo le digo algo, ¿no? Y con todo el respeto, mejor que vayan a recibir la clase porque allá juegan al menos. Pero usted lo tiene aquí a su hijo y le pasó el celular para que mire videos, pues no es muy propicio, porque es el afán, ¿cierto? Eso es tanto igual que usted vaya al gimnasio, lleve un libro y en el gimnasio se ponga a leer. En el gimnasio no es para leer. Yo a veces cuando voy al gimnasio encuentro a unos que hacen 3 de pecho y se sientan media hora. Digo, ¿y este a qué vino? Sí, porque no se ha dado cuenta. No, y eso llevan un pote así de agua, ahora es la moda, ¿no? Llevan un pote así de agua. Entonces, alza 3 de pecho, ya, y después se sienta y después pasea así. Y con el pote y es tome agua nomás, hermano. O sea, yo digo, ¿vino a tomar agua, vino a sentarse o vino a ejercitarse? El afán, el afán, el afán, el afán, ¿cierto? Dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, y ojo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace como infructuosa. Pero aquí hay algo interesante y por favor nótalo. Si la bendición depende de lo bien que esté sembrada la palabra en nosotros, debemos tener cuidado de que la palabra no sea ahogada. ¿Y por qué causa se puede ahogar? Pues léalo nuevamente: por el afán de este siglo y por el engaño de las riquezas. Entonces, este verso es de suma importancia, porque si yo tengo afán por la vida o engaño de las riquezas, no importa cuánta palabra tengas, no importa cuánta palabra o cuántos profetas te hablen, ni cuántos versos te sepas, no vas a dar fruto, porque la palabra va a terminar ahogada. Y qué tremendo que yo tenga dentro de mí el poder de ahogar la palabra viva y eficaz, haciéndola infructuosa en mi vida. Créeme que como pastor, el anhelo que uno tiene es ver libre del afán de la vida a todos nuestros hermanos, que suelten ese gran peso que doblega su cerviz todos los días. Y entonces, para entrar en materia, quiero anotar la primera clave para acceder a la bendición. Número 1, si quiere tomar nota o hacer esfuerzo por memorizar: tener una sana convicción de las riquezas. Amén. Escúchame bien, normalmente la gente tiende a darle un valor sobredimensionado a las riquezas, porque creen que todo es plata. Uno mira a la gente, perdóneme la expresión, de pronto ojalá no suene vulgar, pero llevada, y piensa que su problema es ¿de qué? De plata. Entonces le está dando un valor sobredimensionado a la riqueza, a la plata, y ya se convierte eso también en engaño de riquezas y por ende afán de la vida. Como otros asimismo, frente a las riquezas, las estigmatizan y las califican desde lo moral para llegar a decir que las mismas son malas. ¿Usted ha escuchado a gente pensando en eso? ¿Que las riquezas son qué? Malas. Por lo general, las personas adultas, ¿cierto?, que vivieron siempre una vida apretada, creen que la riqueza es
Y tienen una mala convicción. De hecho, cuando se habla en referencia de riquezas y si hay una mala convicción, por ejemplo, hay mucha gente que, ay no, yo eso sí no, solo hablando de plata, solo hablando de riqueza. ¿Una mala qué? Convicción. A Salomón Dios le dio riquezas. ¿Cuántos sabían? Pero acontece algo novedoso, que le dio riquezas sin ni siquiera habérselas pedido. Entonces debemos saber que la riqueza no es mala. Dígale, tener billete no es malo, dígale al que tiene a su lado. Tener billete no es malo, hermano. Malo puede ser su uso. Ah, qué diferencia. Mire la convicción. ¿Cómo puede? Tiene que estar en orden. Las riquezas no son malas. Malo puede ser ¿qué? Su uso. Ojo con esto. O mala puede ser la manera como pretendes conseguir las riquezas. Pero en sí no es mala, porque de lo contrario, o sea, no tiene un tinte moral la riqueza. No es mala porque de lo contrario Dios no le hubiese dado a Salomón riquezas sin ni siquiera haberle pedido. Mire, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, ni pediste para ti ¿qué? Riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos. Primer libro de Reyes 3, 11, 13, estoy leyendo. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, y aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y el verso 13, el fragmento subrayado, que es lo puntual que quiero usar de este par de versos. Y aún también te he dado las cosas que no me pediste, riquezas. Oiga, tremendo, ¿no? Y nosotros nos la pasamos pidiendo riquezas. Note, ¿qué fue lo que pidió Salomón? Pidió sabiduría. ¿Quién era Salomón? ¿De quién era hijo? ¿Y qué era David? Pero un guerrero. Un guerrero que tenía muchos enemigos. ¿Y usted sabía que los enemigos por lo general se heredan? O sea, si usted tiene enemigos, señor, esos enemigos van a ser enemigos ¿de quién? De sus hijos también. ¿Usted no ha visto el AMPA, la mafia? Les matan los hijos después. Ojo con esto. David tenía muchos enemigos. Era un guerrero. Conquistó reinos. Pero eso a su vez le generó un conflicto. ¿Cuál? Tenía enemigos. Por lo tanto, cuando Salomón se posiciona como rey, ¿habían o no enemigos del legado de David? ¿Habían o no? Y hartos, y no cualquiera, enemigos fieros. Perfectamente pudo Salomón haber pedido la vida de todos sus enemigos. Por eso le dice acá, ni pediste la vida de quién. Pregunta, ¿Salomón tenía enemigos? Es que Dios lo está diciendo. Le dice, no me pediste la vida de tus enemigos, le dice. Le asombró eso a Dios, tenía enemigos, ¿no? O sea, lo que no pidió, miren, no pidió riquezas, le fue añadido riquezas. No pidió tampoco ¿qué? La vida de sus enemigos. Y añade diciendo que entonces también le dará cosas que no le pidió, riquezas y gloria, de tal manera que los reyes ninguno hay como tú en todos tus días. Amén. Lo que le está diciendo, en otras palabras, es: te daré también larga vida. Y a mí me dejó esto inquieto, ¿sabe? Después de 25 años de estar leyendo la palabra y predicando, y yo he leído cualquier cantidad de veces este texto, me doy cuenta de algo. Le preguntaba algo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me convence de algo.
Dios le está dando lo que él no pidió. ¿Y qué no pidió? No pidió largura de días, no pidió la vida de sus enemigos, no pidió riquezas, pero le dio riquezas y le dio largura de días. Y yo digo, ¿y con los enemigos qué pasó entonces? Me dejó inquieto en cuanto a qué pasó con sus enemigos. Y ojo, sin pedirlo, al darle larga y asegurarle larga vida, nadie te va a tocar ni nadie te va a hacer daño. Pregunta, ¿qué cree que pasó con los enemigos? O sea, usted no puede asegurarle larga vida a alguien. O sea, hagamos de cuenta que usted tenga 40 enemigos, guerrilleros. ¿A usted se le podrá garantizar largura de día, señor? No, por eso es que los traquetos mueren jóvenes. Yo no encuentro el primer traqueto que haya llegado a los 70, 80 por allá, no. El 22:4 del libro de los Proverbios: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Estamos hablando de que hay que tener una clara, sana convicción frente a las riquezas. Y ojo con este verso: riquezas, dice, son la ¿qué? Remuneración de la humildad. Entonces, segundo tópico, te podría decir, humildad no puede ser sinónimo de pobreza. No sé si me dejo explicar. A ver, te lo propongo de la siguiente manera. Tú la humildad la llevarás en el corazón, la riqueza o la pobreza la llevas en la billetera. Y hay que saber distinguir el asunto. Hay pobres orgullosos, así como hay ricos humildes, y viceversa también. Hay ricos orgullosos también. Y hay también pobres humildes. O sea, lo uno no tiene que ver con lo otro, pero a veces en cuanto a sanas convicciones, como nosotros venimos de un legado, por ejemplo, nosotros venimos de un legado ancestral donde nos enseñaron a estigmatizar las riquezas. ¿A estigmatizar qué? Las riquezas. A creer que las riquezas son malas. A creer que el capitalismo es ¿qué? Es enemigo, es Satanás. Yo se lo voy a decir con todo el respeto de sus convicciones, porque usted va a decir, no, es que yo no vengo acá a eso, pastor, eso es político y usted sé que es concejal, pero no meta, no mezcle. No le voy a hacer levantar la mano cuántos socialistas y de izquierda hay aquí. Pero si usted es de esa mentalidad, usted tiene una mala convicción frente a las riquezas. Por eso es que yanquis de yo no sé qué, capitalistas de yo no sé qué, usted está resentido contra las riquezas y difícilmente prosperará, señor, si usted no cambia sus convicciones. Ahora, yo no le estoy diciendo sea de derecha o de centro, no, pero te estoy dando el rema del Señor. Amén. Humildad. Imite a otro. No ponga hecho el interesante que yo voy a... No, imite a otro que ya haya alcanzado la promesa. Eso es lo que dice el verso anterior. No sea perezoso, sino imitador de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Ahora, quiero añadir algo más. Mire cómo el Señor, si hace la advertencia de no hacernos perezosos, es porque la pereza espiritualmente va asociada ¿con qué? Con la pobreza, señores. Hay muchos que son pobres, no es por falta de oportunidades, por física pereza. Proverbios 6 del 9 al 11. Mire cómo hace la asociación. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Proverbios 6, 9 al 11. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Qué tremendo, ¿no? La pobreza como hombre armado. Lo que uno quiere, anhela o desea, debemos aprender a imitarlo. Y más si se trata de aprender de alguien que ha alcanzado la promesa en Dios.
aquel que ha buscado su reino, y por eso las añadiduras le han seguido. Pero esto lo tienes que aprender a discernir, porque en circunstancias naturales hoy en día la gente quiere imitar, pero al que ha prosperado haciendo ¿qué? Daño. Por eso es que las culturas, por ejemplo, del mal se difunden con mayor facilidad. Entonces, por ejemplo, hoy todo el mundo, esos muchachos, todo el mundo quieren ser reggaetoneros y quieren ser youtuber y quieren ser, ¿cómo se llama? Influencer. ¿Por qué? Porque hay uno por ahí que salió a decir que se ganaba 200 o 300 millones de pesos mensuales. Entonces ya quiere ahora ser influencer. Y si usted mira las culturas, cómo se difunden, entonces, por ejemplo, en la década de los 80 y de los 90, entonces la mayoría aspiraba ¿a qué? Al narcotráfico. Pero aquí nos habla de imitar ¿a quién? A los que por su paciencia han alcanzado ¿la qué? La promesa, mi hermano, la promesa. Y por eso las añadiduras los han seguido. Génesis 12, versos 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Una clave que calza perfecto para acceder a la bendición es tener claridad del alcance de la bendición. ¿Qué le dijo a Abraham? A través de ti quiero bendecir a todas las familias de la tierra. Dios quiere llevar de su bendición a toda la humanidad. Entonces Dios busca a alguien que así lo entienda, gente que quiera ser bendecido para bendecir. A veces la ecuación a nosotros no nos conjuga o no nos da resultado porque tan solo queremos ser pero nunca queremos y proyectamos bendecir. Una cosa es ser bendecido y otra cosa es bendecir. Se conjuga y es una clave cuando yo aspiro a ser bendecido, pero ¿para qué? Porque es que Jehová le dijo a Abraham: te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, te bendigo, pero si vas a ser bendición. ¿Alguien lo está comprendiendo? Esto es muy simple. Señor, bendice mi economía para yo ser bendecido y pagar mis deudas y bla, 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 bla. Ya. Diferente cuando dices también para hacer bendición a otros, para hacer de bendición a tu plan y proyecto sobre la tierra. Porque si no me bendices, ¿con qué? Porque cuando tú quieres ser bendecido para tú tener más solamente, la ecuación no queda completa. Si quieres estar en la posición para que Dios te bendiga y te multiplique, ponte en la posición de ser bendición y no tan solo de ser bendecido. ¿Alguien lo está comprendiendo? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Diga para bendecir, pastor. A ver, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Ah, bueno, espero que así sea, ¿no? Porque aquí lo que normalmente pasa es que cuando alguien ya es bendecido, se pierde, hermano. Si ya deja de ser bendición, no puede. El engaño de las riquezas no tan solo está dirigido a los ricos, sino también a los pobres. ¿Cómo, pastor? Bueno, cuando alguien tiene falsas esperanzas y expectativas, como cuando a uno le decían: estudie para que le vaya ¿qué? Bien. Dios, cuando de bendecir se trata, no tiene límites. Abraham lo bendijo en el desierto, señores. Amén. Por eso es que yo no estoy pensando en irme a Suiza para ser bendecido. ¿Usted ya entendió eso? Por eso le he dicho que quienes tenemos una visión clara, Ipiales es nuestra tierra prometida. De aquí no nos vamos, amén. El que no tiene esto claro, entonces dice: no, yo voy a irme, o está buscando cierto otro lugar para irse a ver dónde ya.
Entonces tú entiendes que si tú tienes claro estos principios y haces uso de estas claves, mi hermano, abres la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios no queda limitada al entorno. Dios te puede bendecir ahí, en ese trabajo, ahí con ese emprendimiento, ahí con ese marido. Ay, no, me voy a buscar otro para ser bendecido. No, no te puede bendecir. Lo cambia el Señor. Si Dios hacía fluir agua en pozos que ya estaban secos. Génesis capítulo 12 es el llamado de Abraham. Y Génesis 13, cuando usted busca el versículo 2, dice que Abraham era riquísimo y estaba transicionando por medio del desierto. Amén. Dios, cuando de bendecirte se trata, no tiene límites, no está limitado. Amén. Ahora aquí hay algo, ya tomando el repechaje, y hubo contienda. Dice, entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Entonces prosperaron los dos, ¿sí o no? Abraham y prosperó Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda esta tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Que había entre Lot y Abraham es que Abraham siempre tuvo altar para sellar todas las promesas de Dios. Cuando usted sigue avanzando y sigue leyendo ese mismo contexto, los versos 16 al 18, mire lo que dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, la promesa, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Pero mire la respuesta de Abraham. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, obediencia, que está en Hebrón. Pero aquí viene lo puntual: y edificó allí altar a Jehová. Hay gente que no se compromete con la promesa. ¿Qué le estaba afirmando aquí Jehová a Abraham? Le estaba afirmando una vez más la promesa. Pero ¿sabe cuál es el problema de hoy en día? Y por eso muchos no saben usar la clave de compromiso con la promesa, porque algunos ni con la materialización de la bendición se comprometen, mi hermano. Por eso la última clave para acceder a la bendición, concluyo, número 3 o 4 o 5, los que hayan salido, es comprométete con la promesa. ¿Con la qué? Con la promesa, mi hermano. Hay algunos que no se comprometen ni con... A mí Dios me prometió que me iba a dar una buena mujer y me comprometí por la promesa, mi hermano. Eso que voy a ir a la iglesia porque ya la tengo vista, eso no sirve, hermano. No. Es engaño, mi hermano. Comprometo con Dios en la promesa, hermano. Con la promesa. Diferencia de este detalle: Lot no tenía altar. Señal del compromiso. Lot miró una oportunidad. Abraham, ¿qué miró? La promesa. Abraham fue el primero en creer en el poder de un altar. ¿Cuántos sabían que fue el primero en diezmar sin que Dios se lo pidiera? Abraham fue quien puso en el altar al hijo de la promesa. Qué tremendo. Y esto sí me partió el alma. Porque mire la promesa de altar con la promesa. Porque la promesa se la ratifica en el altar, mi hermano. Cuando Abraham dispuso a su hijo para ser sacrificado en el altar, no solo estaba demostrándole a Jehová que le creía, sino también que le amaba. Te repito, el día que Abraham puso a su hijo en el altar, Jehová supo que no solo Abraham le creía para engendrar un hijo siendo viejo y su mujer estéril, sino le dio a conocer que le amaba para entregárselo cuando él se lo pidiera.